nosotros abramos nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 4, verso 2 hasta el verso 6. Colosenses, capítulo 4, verso 2 hasta el verso 6. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos de nuevo a inclinar nuestras cervicias y vamos a orar. Señor, de nuevo estamos delante de ti, un Dios santo, ante cuya presencia realmente no podemos estar sino por gracia, por misericordia y por la obra de Jesucristo. Señor, pero también estamos ante tu palabra. Nosotros no podemos entender tu palabra, nosotros no podemos predicar tu palabra, nosotros no podemos aplicar tu palabra si no es con la ayuda de tu Espíritu Santo. Nosotros te pedimos en esta mañana que nos ayude no solamente a exponer una vez más tu palabra, sino que nos ayude para que tu palabra quede en nuestros corazones y realmente la pongamos en práctica para la gloria de tu nombre, para la edificación de nuestra vida y para la proclamación de tu sacrosanto evangelio. Señor, que tu palabra llegue a las almas y a los corazones que se declaran hambrientos y sedientos. Hemos cantado en esta mañana, te hemos dicho, entre otras cosas, Señor, que queremos ser portadores de tu gloria, que queremos proclamar tu grandeza. Y lo queremos hacer con tu palabra, no con la nuestra, con tu evangelio. Lo queremos hacer con la ayuda de tu Espíritu Santo. Anímanos a estar atentos. Despeja de nuestra mente cualquier cosa que impida que tu palabra penetre a nuestras mentes y a nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, una de las cosas que sucede cuando nosotros escogemos ciertos temas para hablar es que de momento nos damos cuenta, no solamente que el tiempo no nos alcanza como para poder hablar extensamente de todo lo que significa la porción o el tema que hemos escuchado, sino que también de vez en cuando descubrimos que una porción de la Escritura que tratamos de explicar en aproximadamente 50 minutos o una hora, de momento en la palabra ocurre esto, o en la preparación de la exposición de la palabra, que un mensaje pare otro mensaje y otro mensaje. Por eso nos hemos puesto de acuerdo en esta mañana los pastores para que, siendo que yo no voy a terminar la exposición de todo lo que la palabra de Dios nos dice aquí en Efesios capítulo 4 sobre la oración y la conducta del creyente, en la voluntad del Señor también el próximo domingo estaremos tomando un tiempo para hablar acerca de, continuar hablando acerca de este tema. No porque en 3 domingos podamos tampoco terminar, sino porque queremos completar la idea
y dar a comer la mayor cantidad de pastos frescos a la congregación. El domingo pasado nosotros hablábamos acerca de la oración y nos basábamos en un solo tema de esta exposición. De paso, le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que están aquí y a los que a partir de este momento nos sintonizan a través de la radio y escuchan el mensaje de la palabra de Dios desde aquí, desde Santo Domingo, República Dominicana, desde la Iglesia Cristiana de la Comunidad. Nuestro tema de hoy es el creyente, la oración y la conducta cristiana. Decíamos que el domingo pasado nosotros iniciamos nuestra exhortación hablando acerca de una parte solamente del texto en lo que fue una exhortación general del apóstol Pablo a los colosenses, quien desde su prisión, una prisión que fue planeada y que fue planificada por el Señor, desde la prisión escribió a saber 4 cartas. Escribió el libro de los Efesios, escribió Filipenses, escribió también el libro de Colosenses. Y en esa exhortación general que comenzamos y no terminamos, el apóstol habla acerca de perseverar en la oración. Y solamente en ese tema pues nos comenzamos a hacer preguntas acerca de misterios sobre la oración y a buscar respuestas en la palabra de Dios y terminamos pues preguntándonos, entre otras cosas, para no tomar todo el tiempo en repasar lo del domingo pasado, solamente la parte final, nos preguntábamos por qué, después de explicar algo sobre la soberanía de Dios en torno a la respuesta a la oración, cuando decíamos que hay cosas que no entendemos sobre la respuesta de Dios a la oración de sus hijos, pero que Dios escucha las oraciones de sus hijos, que Dios escucha las oraciones de su pueblo. En tanto, ahí vamos entendiendo o no algunas cosas. Terminamos dando alguna explicación a la luz de la Biblia acerca de la pregunta, ¿por qué Dios dilata o se toma su tiempo para responder las oraciones de sus hijos? Y en ocasiones decíamos que calculábamos que el tiempo era mucho. A veces estamos pidiéndole una cosa al Señor y algo que estamos haciendo en un día, pues pensamos que va a ser respondido de inmediato. A veces Dios responde inmediatamente. A veces el Señor se toma semanas y no vemos la respuesta, pero Dios está escuchando nuestra oración. A veces pasan meses, a veces los meses se convierten en trimestres, los trimestres se convierten en semestres y no vemos totalmente la oración. A veces se convierten en años, pero Dios está escuchando la oración de su pueblo. Y entonces nos preguntamos, ¿y por qué Dios se dilata en responder la oración? Y entonces señalábamos 3 cosas por las cuales posiblemente el Señor se dilata en dar respuesta a nuestras oraciones. Hay más razones bíblicas. Bueno, decíamos por una tendencia que nosotros tenemos y que Dios quiere combatir, una tendencia a ser presuntuosos. Eso es creernos que Dios tiene que respondernos lo que le pedimos, cuando se lo pedimos y porque nosotros se lo pedimos. Y decíamos que Dios utiliza muchas veces la dilación para Él corregir nuestras presunciones. Las presunciones a veces vienen después, como los problemas de matemática en la escuela o en la universidad. Que no sabemos cómo resolver un problema de matemática y cuando el profesor o algún alumno muy dotado, muy inteligente va y resuelve el problema y decía, hombre, mira cómo era, eso yo me lo sabía. No sabíamos nada, pero eso es una presunción. Entonces a veces Dios dilata la respuesta a la oración para corregir eso en nosotros. También Dios, parte de la presunción, para los que no entienden lo que es lo de la presunción, muy a menudo una cosa que Dios hace para corregir nuestra presunción, eso significa corregir el asunto del yo. O sea,
si nos revisáramos y pusiéramos algo que registrara las veces que mencionamos, aún después que el Señor tiene misericordia y por su gracia responde a nuestras oraciones, las veces que mencionamos, no, lo que pasa es que yo soy un hombre muy diligente, o yo soy una mujer muy diligente. Lo que sucede es que Dios pone de su parte, lo que sucede es que yo puse de mi parte, porque Dios dice en la Biblia, a Dios orando y con el mazo dando. Yo nunca he conseguido ese versículo. Nunca he conseguido ese versículo. A Dios orando y con el mazo dando. Si alguien lo consigue, yo quiero que por favor me lo enseñen. Ustedes saben. Porque en 30 años, en más de 30 años que tengo estudiando las Escrituras, nunca he conseguido esa palabra de que a Dios orando, la Biblia dice, a Dios orando y con el mazo dando. Y yo he oído muchos creyentes decir, sí, eso es verdad. Búsquemelo, hermano. Cuando yo termine o en algún momento, búsqueme donde dice que a Dios orando y con el mazo dando. O que las oraciones nuestras Dios las responde porque yo soy muy inteligente. Esa es la presunción. O porque yo hice tal diligencia. Hermano, todo lo que nosotros recibimos cuando oramos, lo recibimos de pura gracia. Lo recibimos por su misericordia. No porque nosotros lo merecemos. Y Dios utiliza muchas veces tardar responder nuestras oraciones para que no seamos presumidos, para que aprendamos lo que la palabra nos dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Una de las cosas que aprendí en mi tiempo, como dicen, de enfermedad o de lecho, fue que el principal médico, que era el doctor Miguel Núñez, me enseñó lo que eran las infecciones. Yo tenía un conocimiento limitado de lo que es una infección. Y entonces él me enseñó lo que son las infecciones, cómo nos infectamos, cómo llegan las infecciones a nuestro cuerpo y cómo nosotros, muy especialmente los dominicanos, tenemos una cultura en cuanto a la higiene muy pobre. O sea, nosotros no sabemos, no conocemos mucho la necesidad de lavarnos mucho las manos. No conocemos mucho la gran necesidad para no tomar infecciones de asearnos. Y hablando como pastores, más que de médico a paciente, él me decía, oye, yo he aprendido esta lección en mi profesión. A todo lo que el hombre le pone la mano, se daña, se infecta. Y eso nos ayuda a nosotros a curar nuestras presunciones. Si nosotros pudiéramos eliminar la palabra yo cuando vamos a dar un testimonio, el nombre de Dios sería más glorificado. La otra razón por la que Dios muy a menudo se dilata o tarda o toma su tiempo para responder nuestra oración es que Dios utiliza esa dilación para que nosotros dependamos de Él de manera absoluta. Que dependamos del Señor de manera absoluta. Que dejemos de caer en esa tentación de confiar en nosotros mismos, en nuestra experiencia. No, lo que pasa es que yo soy un hombre de experiencia ya. Yo soy una mujer de experiencia. Y a veces hablamos de la autosuficiencia. No, porque ya yo soy independiente, ya yo soy autosuficiente. Ningún hombre, ninguna mujer que depende de Dios es autosuficiente. Depende enteramente del Señor. Y si no lo aprendemos de una manera, el Señor nos lo enseña de otra. Y una de las formas que el Señor tiene de enseñárnoslo es dejándonos tranquilos con respecto a ciertas peticiones que tenemos con Él. Dice un comentarista de apellido Sanford que si el Señor nos diera a nosotros todo inmediatamente lo que nosotros pedimos, nosotros perderíamos el sentido de urgencia y perderíamos el sentido de que Dios es la fuente de todo bien.
Todo lo que nosotros hemos recibido como bien, lo hemos recibido de parte del Señor. Finalmente, aunque les decía, hay otras razones. Parte de los motivos por el cual el Señor pide, por lo cual el Señor toma su tiempo y nos pide la persistencia en la oración, es porque muchas veces Dios quiere ponernos las cosas en el momento y en el tiempo correcto que Él conoce, que nosotros podemos manejar lo que estamos pidiendo. Y entonces ahí citábamos la parábola de Mateo capítulo 18, en donde el Señor dice, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Y entonces nos dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará a nosotros buenas cosas. Y entonces decíamos, no siempre cuando nosotros le pedimos al Señor pan, el Señor nos va a dar pan. O cuando le pedimos pescado, nos va a dar pescado. Lo que sí sabemos es una cosa, Él nos va a dar buenas cosas. A veces le pediremos pescado y no nos dará pescado. Posiblemente decíamos, nos dará una buena ensalada. Glorifique a Dios y dele gracias por la ensalada que le dio. Porque posiblemente Él no le dio pescado porque usted se iba a indigestar. Y aquí hacíamos una paradita para llamar la atención a los padres. Y decíamos a los padres de la iglesia, miren, la mejor manera de dar una mala crianza a los hijos es darle a los hijos todo lo que nos pidan. Porque Dios no es así. No es cierto que Dios nos da a nosotros todo lo que nos pida, lo que nosotros le pidamos. Dios nos da a nosotros pura y sencillamente lo que Él entiende que a nosotros nos conviene, lo que va a obrar para su gloria. Él no nos da todo lo que le pedimos en el momento que se lo pedimos, y Él es el mejor modelo de padre. Él es el Dios soberano. El Dios soberano que da las cosas en el tiempo que corresponde. Bueno, por ahí andaba más o menos un resumen de lo que hablábamos la semana pasada, y entonces decíamos, todo lo que nosotros querramos lo podemos poner delante de Dios en oración, como sus hijos. Y llegamos al altar pidiendo cualquier cosa al Señor, pero sabiendo que Él no va a responder lo que nosotros le pedimos. El Señor va a responder lo que a nosotros nos conviene. La porción de Colosenses tiene otras enseñanzas, además de que nosotros perseveremos en la oración, y tiene algunas enseñanzas sobre la conducta cristiana. Una de las capacidades que muy a menudo nosotros tenemos es escuchar una historia sobre algo que nos fascine, que nos guste la historia, o el cuento, o la parábola, y guardarla. Yo quiero pedirles a ustedes que escuchen una historia que me fue fascinante y que la guarden, porque en algún momento le vamos a hacer aplicación. Amén, hermanos. Pues pueden estar sus oídos atentos. Se escucha bien allá atrás. Ok. Yo solamente quiero contarles una historia que la vamos a utilizar en su momento, le vamos a dar aplicación. Una historia muy interesante porque todo este pasaje tiene una multiplicidad de temas y no todos lo vamos a poder tratar, pero vamos a tratar de avanzar entre este domingo y el domingo próximo. Para mí fue fascinante escuchar la historia que se cuenta de cómo en la antigua Grecia había un hombre sabio llamado Bios.
Al sabio Bios le envió a alguien, le donó un animal para que lo sacrificara. Pero se lo envió con una condición. La persona que le envió el animal a Bios le pidió: yo necesito que tú me mandes 2 partes del cuerpo del animal, solamente 2 partes. 2 partes. Yo quiero que tú me envíes de ese animal la mejor parte antes de sacrificarlo y la peor parte. Y Dios, como era un hombre sabio, no le envió 2 partes. Para nuestra sorpresa, le envió una que representaban lo que él quería. Recuerden que lo que él quería era que le enviara 2 partes. La mejor parte del animal y la peor parte. Él le envió una sola. ¿Saben cuál le envió? Le envió la lengua. La lengua es, según Bios, la mejor parte de nuestro cuerpo y la peor parte. Y en lo que vamos hablando, estemos de acuerdo o no con esta aseveración, en las Sagradas Escrituras hay algo que habla acerca de eso como una verdad. Algo similar que coincide con la idea de Bios. En Santiago, capítulo 3, verso 9 al 12, hablando acerca de la lengua, dice, recuerden que esta historia es para que ustedes la guarden, y en el transcurso del mensaje de hoy y del domingo le demos una aplicación. Pero mientras tanto, vayamos cogiendo y dejando si esto nos deja una lección. Dice en Santiago capítulo 3, verso 9 al 12, hablando acerca de la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre, con la lengua, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice el verso 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Es como si uno dijera, ¿acaso puede una mata de plátano producir mangos? Hermanos míos, dice él, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid producir higos? Más o menos similar a lo que estamos diciendo sobre el plátano, la planta de plátano y la de mango. Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Inmediatamente uno lee este texto, uno se da cuenta que Santiago, a diferencia de Bios en su historia, no está solamente dando a conocer una verdad. Él está guiado por el Señor dando una exhortación. Por eso, hermanos míos, dice ahí mismo, esto no puede ser así. O sea, no es normal que una persona regenerada por el Evangelio de Jesucristo con su boca produzca palabras de bendición y palabras que hacen daño. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo presenta la situación de otra manera. Jesús no lo presenta en la lengua, sino en el motor que produce lo que sale por la lengua, en el corazón. Por eso nosotros leemos en Mateo capítulo 12, verso 34, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Debemos entender que esto no es una cosa livianita. O sea, Jesús no estaba relajando cuando estaba diciendo esto. Era tan fuerte lo que Jesús estaba diciendo sobre nuestras palabras y cómo le damos poca importancia a la palabra y Dios le da mucha importancia a todo lo que hablamos, que en el versículo 37 de ese mismo capítulo 12 de Mateo dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, no es un relajo, no es un juego.
Alguien enseñó, las palabras se las lleva el viento. Es decir, que uno puede decir de todo. Y uno le puede decir de todo a la gente y a cualquier persona. Ay, hombre, eso no es nada. Eso fue de la boca para afuera. La Biblia no lo toma así. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y la idea no es aquí hablar acerca de si la salvación es por obra o no. En lo que vamos discutiendo eso, nosotros creemos que la salvación se obtiene por la fe. Pero, nosotros conocemos el tipo de persona que somos por lo que hablamos. Ustedes me han oído otras veces decir, mire, toda la gente, si ustedes me preguntan cómo yo lo veo aquí, se lo he dicho varias veces, cómo yo lo veo a todos ustedes desde aquí, yo lo veo a todos como santicos que si se voltean por detrás casi le veo alitas. Lo que yo no estoy seguro es de que en todos los lugares ustedes están tan santicos como están aquí en la iglesia, como están aquí en el templo. Yo no sé, o sea, no conozco. Pero sí debemos hablar una cosa, debemos dejarla clara. Nosotros conocemos que alguien tiene fe por sus obras. Y el fruto más visible de que alguien tiene fe, esa fe interna que no se ve, el fruto más visible son las palabras que nosotros expresamos. Todo eso que la gente oye, que nosotros hablamos en donde quiera que estamos, eso dice qué tipo de creyente nosotros somos. Y en este tema de este domingo, que lo estamos tratando desde el domingo pasado, estamos buscando respuestas bíblicas a algunas preguntas acerca de la oración. Y hoy que le hemos añadido la oración y la conducta del creyente, cabe también entonces hacerse esta pregunta, y es posiblemente la tercera o cuarta pregunta de esta exposición. Uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué debe caracterizar a una persona? O las palabras de una persona que dice que abrazó el evangelio de la gracia salvadora de Jesucristo. ¿Qué debe caracterizar sus palabras? Bueno, en palabras muy sencillas y posiblemente resumida, pero yo estoy seguro que inspirada por el Señor. Aquí vemos que el que está hablando es Dios, está hablando el Espíritu Santo, pero está hablando Pablo, me refiero al libro de Colosenses, preso, el apóstol preso, privado de su libertad. Era una prisión, decíamos el domingo pasado, domiciliaria, es decir, era en una casa que la alquiló y los hermanos la pagaban, y se pagaba con las ofrendas de los hermanos, pero estaba preso. O sea, no podía salir de allí. Esa casa estaba rodeada de guardia, de guardia del palacio, no de cualquier tipo de guardia, de lo que él llama la guardia pretoriana. Y en esta carta, como en todas las cartas, uno puede ver qué tipo de creyente era Pablo. Solamente 1, 2 o 3 hermanos levantaron la mano la semana pasada cuando yo pregunté, ¿cuántos de los que están aquí han estado presos? Y hablábamos acerca de lo incómodo que es que a uno lo detengan. Allí preso, este hombre está dándole recomendaciones a la iglesia. Y decíamos el domingo pasado, ¿cuál era y él dice aquí, cuál es su principal preocupación? No estando desde un lugar nada confortable, porque privado de tu libertad, aunque tú estés en tu casa, tú no tienes ningún tipo de confort. Yo prefiero vivir en cualquier lugar en donde no me moje y no que me tengan preso, que yo no pueda salir para ningún lugar.
Sin embargo, el apóstol Pablo no, decíamos, no pide la oración para que las puertas de las cárceles se abran, o no pide la oración para que se pongan más blando y le hagan justicia, sino que su oración principal es: hermanos, oren para que el evangelio crezca, para que la palabra de Dios sea glorificada y que con la palabra se salve mucha gente. Ningún motivo, en ninguna parte uno lo escucha a él hablando acerca de su posición. La intención nuestra en el transcurso del tiempo que nos queda en esta mañana es terminar con la parte de la exhortación general, porque aquí hay esa exhortación general que la estamos comenzando como palabra por palabra, y hay una petición particular. La semana pasada hablamos acerca de lo que significaba la oración del creyente ante ese Dios soberano y cómo Dios escucha las oraciones de sus hijos. ¿Cómo las escucha? Si usted es un hijo de Dios, Dios escucha su oración siempre. O sea, sus oídos están siempre atentos para escucharnos. Y todo esto que decíamos de algunas razones por las que no responde de inmediato, pero que Él siempre escucha. Resolver. Él es el Todopoderoso. Dios tiene poder para resolverlo todo. No hay nada imposible para el Señor. Pero Él, y solo Él, sabe cómo y cuándo Él va a resolver nuestros problemas o nuestras necesidades, y sabe qué cosa enseñarnos con esto. Su meta ulterior, siempre como buen Padre y como el único Dios verdadero, es usarnos a nosotros como siervos para que por encima de todo su nombre sea glorificado. Y que nosotros caminemos a ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos un poquito solamente, no mucho, pero hoy vamos a tomar algunos detalles de qué es lo que significa en esta exhortación general de Pablo, cuando dice, velando en ello con toda perseverancia. Lo que más o menos dice es, perseverad en ella en oración y velando en ella con acción de gracias. Vamos a ver qué es lo que significa velar, ¿no? Esa palabra tiene un significado literal de estar despierto, de estar despierto. Por eso es que cuando uno pasa mala noche, uno dice, me pasé la noche en vela. Es decir, anoche yo no dormí, porque me la pasé despierto. De manera, digamos que como una metáfora, eso significa en términos espirituales, como si nos dijeran, oren, pero oren siempre con todos los sentidos abiertos, con todos los sentidos espirituales. No se duerman. Yo pienso que eso es metafóricamente en términos espirituales, pero siempre he pensado que si hay una cosa que hace la carne, recuerde que la carne no va a favor nuestra. Si hay una cosa que hace el mundo, y si hay una cosa que hace el enemigo tratando de destruir la meta espiritual de un creyente de orar, yo no sé a ustedes, pero conmigo lo ha hecho, es precisamente tratar de darnos sueño. No hay una cosa que cause más sueño que estas dos. Son dos cosas piadosas. Cuando uno está escuchando un mensaje, usted puede estar muy bien en el templo, pero desde que oye un mensaje, muy a menudo, hay gente que comienza. Yo recuerdo siempre un hermano, no estoy murmurando, el hermano murió, el hermano Julio Acosta, en la iglesia donde yo me formé. Y yo recuerdo que el hermano llevaba una gafa. No la llevaba porque tenía problemas de la vista. Él la llevaba porque él estaba consciente de que él se dormía. Y entonces yo, si recordara al hermano Julio, siempre lo recuerdo con una gafa. Yo pienso que eso es un problema que muy a menudo tenemos. Yo me he dormido escuchando predicadores. O sea, yo no he roncado escuchando predicador, pero he dado mi bailadita con la cabeza, para atrás, para adelante, para los lados. Lo que dice el apóstol es,
es esto. Cuando uno esté orando, miren, de verdad uno tiene que hacer un esfuerzo por no dormirse. Hay varios hermanos que me han contado, hermano, yo me he arrodillado a orar. Y mi meta ha sido durar 1 hora orando. Y duro 10 minutos orando y 50 minutos durmiendo. La exhortación de Pablo aquí es, miren, en la oración hay que tratar de no dormirse. Hay que tratar de que los sentidos estén alerta. En Efesios capítulo 6, verso 18 lo dice el apóstol de esta manera. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo no sé si a usted le ha pasado cosas en donde usted se pellizca. Usted se pellizca como para... No, es que yo no puedo creer que me esté pasando esto. La Biblia no da esa recomendación, pero yo le quiero recomendar de vez en cuando, haga cualquier cosa, incluyendo pellizcarse, cuando usted se propone orar y el sueño le ataca, porque eso no es de Dios. Dice un comentarista que velar significa estar consciente de que lo que uno está haciendo delante de Dios es planteándole sus propias necesidades, las necesidades de su familia, planteándole al Señor las necesidades de los demás, las necesidades de la iglesia, hablándole al Señor acerca de los favores recibidos y muy consciente de que por más tiempo y por más que velemos, siempre lo que se hará será la voluntad del Señor. Si nosotros oramos de esa manera, nunca faltarán motivos para orar, ni motivaciones para hacerlo. Nosotros vamos a orar con el vigor y con la energía necesaria como para expresar el sentido de urgencia. No solamente el sentido de urgencia de nuestros problemas y de nuestras necesidades, sino también el sentido de urgencia de los demás. Es bueno que ustedes sepan que como iglesia, nosotros no creemos que Dios escucha la oración porque uno le esté voceando con un micrófono, o porque uno se pare en una esquina, o porque uno le dé duro a la pared, o porque uno retumbe con su voz. No, a Dios nosotros no lo vamos a sorprender con eso. Pero en ocasiones, por eso dice orando y no se duerman, en ocasiones parece que no queremos que el Señor responda nada. Porque oramos con un ánimo que a mí no me gustaría que cierta gente orara por mí. Yo prefiero que no oren. Porque el ánimo con que a veces alguna gente ora, parece que no espera nada del Señor. Lo que dice el apóstol aquí es, orando con toda súplica. Cuando tú le pides a un hermano que ore por ti, porque tú tienes una necesidad, porque tú tienes un problema, tú quieres que el hermano ore, pero que le suplique al Señor. ¿Ustedes saben lo que significa suplicar? Decirle al Señor con voz audible, Señor, yo te necesito. Yo necesito que tú resuelvas este problema, que tú ayudes en esta necesidad mía o en esta necesidad del hermano. Esa no será la clave esencial para que el Señor responda a la oración. Pero yo quiero repetirle, esto es algo muy personal. Hay gente que a mí no me gustaría que orara. Yo he venido a culto de oración. Yo he estado en culto de oración. Y me encuentro con gente que hay un hermano que está enfermo, que necesita sangre, o que tiene un hijo en cuidado intensivo, y pone a un hermano a orar. Y dice, Señor, mira al hermano fulano. Él necesita sangre A positivo. Pero no. O sea, lo que yo espero, y yo creo que es lo que espera el Señor, es que le hablemos del sentido de urgencia que nosotros tenemos. Y que lo hagamos con ánimo. Como si la necesidad fuera nuestra y fuera para ahora. Si inventamos tanto, tenemos que aprender tanto acerca. Yo recuerdo un joven, no voy a mencionar su nombre porque aquí hay tantos sanjuaneros que lo conocen. No me pregunten después que termine, ¿quién es? Que no se lo voy a decir. Hay gente que inventa tanto en la oración.
Yo recuerdo una vez que, un muchacho con mucha filosofía, con muchas cosas, fulano, estamos orando, ¿verdad? A veces hay gente que tiene unas oraciones que lo que hemos organizado campamentos le llamamos oración de campamento. Oración de campamento por la comida. Y yo escuché esta oración. Fulano, ora por los alimentos. Oigan esta oración. Oigan esto. Esto yo lo oí, esto no me lo contaron. Fulano, ora por los alimentos. Todo el mundo cierra los ojos y pasa un tiempo en silencio. Y dice él, Señor, hola, buenos días. Eso es perseverancia, eso es velando en oración. Yo me pregunto, ¿y Dios escuchará un relajo así? Y cuando termina, decimos, fulano, es que ora por los alimentos. Ya lloré, saludé al Señor. El Señor conoce. No. El Señor tiene formas como quiere que nosotros oremos. Si usted le va a dar gracias a Dios por los alimentos, si lo que usted, hay una especie de, ustedes saben, como de círculo en el que nos envolvemos y a veces envolvemos a los muchachos. Yo pienso que hay gente que quisiera, en cuanto a orar por los alimentos, somos tan malitos, tan malagradecidos. Hermano, en este país hay millones de gente que no ha comido hoy y no sabe que va a comer mañana. Y ya nosotros comimos hoy, bebimos café, comimos pan y mañana sabemos que Dios nos va a suplir. Y hay gente que quiere, yo siempre he dicho, hay gente que quisiera como orar en el supermercado, cuando sale la compra, Señor, gracias por toda esta comida y esta es la oración del mes, no voy a orar más. Yo quiero repetirle, hermano, Dios no puede ser presionado porque nosotros demos duro en la pared. Ahora está de moda la gente que ora lindo. El otro día me llamó alguien y me dijo, ay, fulano tuvo una oración más bonita, porque hay oraciones que son discursos y el Señor rechaza las oraciones que son discursos. Y la gente que quiere lucírsela con la oración a través de una bocina. Eso lo dijo el Señor en el contexto del Padre Nuestro, cuando le pidieron, enséñanos a orar. Dicen los evangelios que el Señor, miren, óiganme, a mí no me gusta que me usen vanas repeticiones. Ni tampoco que se paren en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Es más, si ustedes quieren una fórmula, a mí me gusta la oración en secreto. Cierra la puerta de tu aposento. Y cerrada la puerta de tu aposento, ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. O sea, a Dios no le gusta que nosotros exhibamos mucho la oración. Sin embargo, Dios sí quiere que cuando nosotros hablemos con Él, lo hagamos con ánimo y lo hagamos con el sentido de urgencia. Que oremos, dice, con perseverancia, que oremos con súplica, que oremos con conciencia, que oremos con un corazón abierto para que la voluntad del Dios soberano sea hecha. Que oremos al Señor con sentido de urgencia, que oremos al Señor, repito, con ánimo pronto. Y la otra parte de este texto que no hablamos fue que el Señor dice, orando en ella con acción de gracia. Miren, y esta es la parte donde yo me voy a detener más en este mensaje de hoy. Orando con acción de gracias. En esta carta, solamente en esta carta de Colosenses, esta es la quinta vez que Pablo, recuérdense dónde estaba Pablo, Pablo estaba preso. En la carta de Colosenses, esta es la quinta vez que Pablo le habla de dar gracias al Señor. De que cuando oren, lo hagan dándole gracias. Les voy a leer las 5 ocasiones. Ahí mismo en Colosenses capítulo 1, verso 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. 1. En el capítulo 2, versos 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. 7, arraigados y sobreedificados en la fe,
así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Luego pasamos al capítulo 3 y leemos en el verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y en el verso 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y en el texto que hemos leído hoy, el capítulo 4, verso 2, es la quinta vez, dice, perseverando en oración, velando en ella, con acciones de gracia. Sed agradecidos, dar gracias. Hermano, le manda a decir Pablo 5 veces, den gracias, den gracias. Yo le debo confesar que en tanto he estado preparando este material durante toda la semana, esto es lo que ha pasado todo el tiempo por mi mente. O sea, yo he leído varios libros. A veces los pastores, le decía yo a alguien ayer, a veces los pastores nos pasamos para preparar un mensaje, leyendo libros, y a veces eso me ha pasado a mí. Yo estoy haciendo una confesión de lo que me pasa a mí. A veces trabajo tanto con la teología que tengo que pararme y tengo que detenerme y decir, pero acá yo voy a alimentar ovejas o voy a alimentar jirafas. Dios quiere que los pastores alimenten ovejas. Porque a veces la teología nuestra es tan alta y tan profunda que mucha gente no lo entiende. Hermano, dicho en palabras sencillas, miren, lo que el Señor nos está llamando hoy a través de su palabra es que aprendamos a ser agradecidos con Él. Que aprendamos a tener expresiones de gratitud. Si ustedes me preguntaran, pastor, ¿y qué le gustaría que se quedara en nuestros corazones y en nuestra mente en esta mañana? Hermano, hagamos oraciones dando gracias al Señor. Seamos agradecidos con el Señor. Es duro, pues como dicen los puertorriqueños, hablando de la fiesta, en este mundo nosotros no estamos en un party, como dicen los boricuas, o sea, nosotros no estamos en una fiesta. Miren, esto es una guerra. Esto es una guerra. Eso es lo que dice Efesios capítulo 6. Esto es una guerra constante. El creyente no vive en una fiesta. Si alguien nos dijo que el evangelio es una vida de alfombra mágica, además de que no es así, ese no es el verdadero evangelio. No es así porque eso es una mentira. O sea, la vida cristiana es una lucha. La vida cristiana es una guerra. Pero, si una cosa nos asegura el Señor en esta vida es la siguiente: que nosotros estamos del lado del vencedor. Nosotros no estamos al final del lado del que va a perder el pleito. Al final, no olvidemos que el Señor le va a dar la victoria a su pueblo. En medio de esta guerra, el verdadero creyente va a salir victorioso. Y es muy probable, hermana, es muy probable, hermano, que tú al venir aquí en esta mañana, tú estés lidiando con muchos frentes. Con muchos frentes. Económico, problemas familiares, situaciones que posiblemente hace años que tú estás esperando la respuesta. Y yo no puedo desde aquí minimizarlo. Hermano, nunca minimicen el problema de los demás. Yo tengo un amigo que muy a menudo lo llamo para compartir cosas y que me dé consejería. Y recuerdo que una vez tuvimos un encontronazo. Porque lo llamé y me dijo, ay hombre, tú me estás llamando para contarme ese problema. A cualquiera se le muere un tío. Hermano, nunca minimicemos el problema de los demás. Y dejemos la mentira de decirle a la gente solamente como un cliché, cuando nos cuenta un problema,
mire, yo voy a orar por ti. Vamos a orar por eso. Miren, a veces eso es mentira. A veces eso es mentira. Nosotros tenemos que aprender a hacer una lista para que cuando le digamos a alguien que vamos a orar, verdaderamente oremos. Porque eso es lo que, particularmente eso es lo que a mí me gusta que hagan conmigo. O sea, si hablo con alguien de alguien, si pongo alguna petición, si usted me dice que está orando, yo cuento con que usted está orando por mí. Pero así somos todos. No solamente soy yo, así somos todos. Tenemos mucho frente. Tenemos mucho frente. Pero lo que uno puede notar en las Escrituras, hermana, hermano, es que si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, tú tienes un montón de razones para dar gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente tú tengas una lista más grande de cosas por las cuales darle gracias que cosas por las cuales estar pidiendo. No estoy diciendo que no pidamos, estoy diciendo que abundemos, como dice la Escritura, en acciones de gracia. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermano, ese es la meta. Si hay una meta que tiene la carne, que está dirigida por el mismo hombre, el mundo, que está dirigido por el mismo hombre, que es Satanás, es que nosotros perdamos el gozo. El mayor bien que nosotros hemos recibido es la comunión con el Señor. Cuando Satanás o el mundo o nuestra pecaminosidad nos llevan a perder la comunión con Dios, perdemos el gozo. Perdemos el contentamiento. ¿Y saben en qué nos convertimos? En creyentes amargos. Que solamente vivimos dando queja. Y que aún en nuestras oraciones lo que hacemos es quejarnos con el Señor. ¿Recuerdan ustedes la porción que leíamos al principio? Todo el mundo la conoce, casi todas la sabemos de memoria. Cuando el salmista David dice, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y lo hace así a rasgos generales, pero luego comienza a detallar las razones por las cuales darle gracias al Señor. Y la primera que da es una por la cual nosotros tenemos que dar gracias todos los días. Él dice, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. A veces nos olvidamos de lo que somos. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Y todavía no tenemos la herencia en la mano, pero el Señor no miente. Nosotros hemos heredado todas las bendiciones del cielo. Yo creo que son una de las cosas que a veces los creyentes la leemos, la escuchamos, la podemos explicar, pero no la creemos. Yo conozco una persona que me dijo, soy rico, hace unos días. Pero tú estás, una persona, como dice MacArthur en su libro, común y corriente. Y me dice, pues mire que ya yo soy rico. Y entonces me explica y me dice, me habla de una herencia de millones y millones de pesos que descubrieron de momento de su mamá. Y esa persona casi está de amarrarlo. Porque él no tiene la herencia en la mano, pero los abogados le han dicho, mira, eso es un caso ganado, eso es casi seguro. O sea, tú eres de los pocos herederos que hay, son millones y millones de pesos. ¿Sabe lo que nos dice a nosotros el Señor? Que nosotros somos coherederos con Cristo. Me gusta mucho la forma como el apóstol Pablo lo presenta. Porque es que al final de la batalla, los hijos de Dios
vamos a compartir la gloria con Cristo en la eternidad. Y vamos a gozar de todo, de todo lo que hay en el cielo, de todo lo que están disfrutando los ángeles, de todo lo que está disfrutando Jesús sentado a la diestra del Padre. Nosotros vamos a disfrutar, de verdad, hermano. Lo mejor no ha pasado todavía. Dice Pablo en Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso, hermano? El único Dios verdadero, el creador y dueño del cielo y la tierra, nos amó a nosotros con un amor tan inmenso, tan grande, que regaló, que donó en nuestro favor lo más preciado que él tenía para gente pecadora y perversa como nosotros, enemigos y rebeldes, para adoptar. ¿Tú sabes lo que hace eso? Y ¿sabes que una persona es mala? Que es tu enemigo y tú adoptarlo como un hijo tuyo. Eso hizo el Señor con nosotros. Dice en Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ese todas las cosas es el mismo que ahí en Romanos está en el versículo 28. A los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Dice John Piper que eso no significa que todo lo que nuestro corazón pecaminoso pida, nuestro corazón engañoso desea, sino todas las cosas que nos van a llevar a cumplir el propósito por el cual Dios nos escogió como su Hijo, van a actuar conforme a la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que su nombre sea glorificado y que nosotros vayamos creciendo a la imagen y a la estatura de su Hijo Jesucristo. Hermanos, no olvidemos, finalmente, no olvidemos a quién es que le servimos. Le servimos al Dios Todopoderoso, pero también nosotros le servimos a un Dios que es todo sabiduría. Y entendámoslo o no, Dios nos va a dar todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dice Efesios capítulo 3, verso 20. Yo quiero repetirle en esta mañana, si tú eres hijo de Dios, si tú te consideras una hija de Dios, tenemos muchas, pero muchas cosas por las cuales ser gratos, agradecidos con el Señor. Y la gratitud es algo altamente impactante en la oración y en el estilo de vida del creyente. Tiene que ser la gratitud un estilo de vida. Yo quiero leerles, antes de terminar, una porción interesante que a propósito de este tema escribe Nancy Lee DeMoss en su libro Cómo cultivar un corazón agradecido. Ella dice lo siguiente: la consecuencia de un espíritu desagradecido no son tan visibles como la de una enfermedad contagiosa. Ella dice, la persona ingrata con el Señor es peor que una persona que tenga una enfermedad contagiosa, pero no por eso son menos mortales. Nuestra cultura moderna experimenta una epidemia de ingratitud como vapor venenoso. Este sutil pecado, ella no lo habla como un defecto. Ella dice, es que esto es un pecado, ser ingrato con el Señor. Nuestra cultura moderna experimenta una epidemia de ingratitud como vapor venenoso. Este sutil pecado está contaminando nuestra vida, nuestros hogares, nuestras iglesias y nuestra sociedad. Un hombre o una mujer agradecidos son una corriente de aire fresco en un mundo contaminado por la amargura y el descontento. Hay cristianos que olvidaron reírse, que no se saben reír. Ustedes saben, a veces realmente a mí me da pena de los grupos que cantan aquí. Porque tienen que sacarnos a nosotros de allá, los que estamos allá, tienen que sacarnos
la canción o la oración o la interpretación de gratitud. Si nosotros fuéramos gratos, hermano, viniéramos al templo, como dice el Salmo 100 que se leyó hoy, venid al templo con acción de gracias. Viniéramos con una listica de cosas por las cuales nosotros tenemos que agradecerle al Señor. Dice ella, para terminar la cita: en días recientes hice una llamada a un amigo muy querido para felicitarlo por su cumpleaños número 89. Me conmovió su respuesta. Cuando yo le pregunté, ¿por qué tú quieres ser recordado? Dijo, si por algo deseo ser recordado, es por haber sido una persona agradecida, agradecida con el Señor. Y ella sigue narrando. Este es un hombre que perdió a su madre cuando tenía 3 años. Y a su padre lo perdió siendo muy joven. Dice Nancy, hace algunos años el hijo mayor de este hombre murió en un accidente. Y en la actualidad este señor atraviesa por los últimos años de su vida y su salud y su energía física están decayendo enormemente. Aún así, dice ella, mi amigo se ha propuesto ser un hombre agradecido. Está dispuesto a manifestar la bondad de Dios y las bendiciones que Él ha concedido. Como resultado, es una persona satisfecha y llena de paz. Y la fragancia de su vida continuará bendiciendo a otros muchos tiempo después que Él deje su cuerpo terrenal. ¿Cómo seremos nosotros recordados? Hermano, generalmente la persona que es ingrata con Dios también es ingrata con los hombres, también es ingrata con sus padres, también es ingrata con sus hermanos, también es ingrato con sus hijos. La sociedad se pudre de ingratitud. A veces parece que la palabra gracia desapareció de nuestro lenguaje. Primero en nuestras oraciones con Dios. A veces se nos mete en la cabeza durante mucho tiempo una especie de obstinación en donde parece que la vida lo único que nos ha dado es amargura. El apóstol Pablo, en esa porción que leíamos hoy en Filipenses capítulo 4, dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para padecer hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero indiscutiblemente que tuvo que pasar por la universidad de aprender, por la materia de aprender a decir gracias. Y yo me imagino que el apóstol Pablo era un hombre de un temperamento fuerte, pero aprendió a ser agradecido con el Señor. Si algo salía de su boca, parece muy a menudo, era hermano, den gracias. O le decía a los hermanos, hermano, muchas gracias. Eso lo podemos buscar en todas sus epístolas. El apóstol diciéndole a los hermanos, hermanos, estoy muy agradecido de ustedes por sus oraciones. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste un largo tiempo dándole gracias a Dios? Por cualquier cosa. Lo que leíamos en la palabra de que, mire, el creyente tiene que darle gracias a Dios por todo. Es que nosotros no creemos en eso. Nosotros no creemos en eso. La oración del creyente tiene que incluir acción de gracia y acción de gracia por todo, hermanos. Lo que pasa es que uno piensa en ciertos problemas y uno dice, una vez alguien me preguntó, y yo le tengo que dar gracias a Dios por ese esposo que lo está usando el diablo. Sí,
Dice en 1 Pedro que muy a menudo el Señor es el que crea problemas y dificultades en nuestra vida. Y usted sabe cuándo a veces comienza la salida de nuestro problema. Cuando nosotros comenzamos a darle gracias a Dios por un problema. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste gracias a Dios? Por una necesidad que hace tiempo que tú le estás pidiendo. Y tú dices, Señor, ya. De todas maneras, yo te doy gracias porque hasta aquí tú me has llevado. ¿Usted sabe lo que significa estar enfermo y darle gracias a Dios por una enfermedad? Eso parece una vida de hipocresía. Eso no es hipocresía, eso es obediencia. Dios no está obligado a responder todas nuestras oraciones. Nosotros estamos obligados a darle gracias por todo al Señor. Mi llamado en esta mañana al terminar no es a que oremos. Yo quisiera que nos pongamos de pie. Mi llamado en esta mañana es a esto. En cualquier cosa en la que tú estés pensando, yo quiero retarte a dar las gracias. Pero usted me está pidiendo, hermano, que por este problema, porque esta mujer es un problema, o este hijo mío es un problema, o este hombre es un problema. ¿Sí? No soy yo, es la palabra del Señor. La palabra del Señor nos manda a dar gracias. ¿Por esta enfermedad? Sí, a dar gracias por la enfermedad. ¿Por esta necesidad? Sí, a dar gracias por esa necesidad. Yo quiero pedirle al grupo de canto que pase por aquí arriba. Yo no voy a invitarlo a nada. Usted haga en esta mañana, hágalo como usted quiera. Hágalo como usted quiera. De invitar, yo quiero invitar a 2 personas a pasar por aquí para yo dar gracias por esa persona. Quiero darle gracias al Señor por Arlé. Arlé ha estado orando, pidiéndole al Señor que le dirija después, qué ella va a hacer después de la universidad. Y en los próximos días Arlé parte para World Life durante un tiempo a estudiar la palabra. Y a meditar en las cosas del Señor antes de entrar a la universidad. Dios la ha dirigido. Arlé, tú puedes pasar por aquí, pase por aquí delante, por favor. Yo quiero invitar también a Stephanie Betance, y yo quiero dar gracias también por Stephanie. Arlé fue un reto pastoral. Yo le he hecho varios retos a Arlé. Y con el nerviosismo propio de su edad, tú puedes decir que el Señor te ha respondido, ¿verdad? ¿Dónde está Stephanie? Stephanie parte para los Estados Unidos en los próximos días a residir durante un tiempo con su papá. ¿Tú le das gracias al Señor por eso? Okay. Si usted quiere pasar a dar gracias por algo, pase. Por lo que sea. Yo quiero hablar con gente que esté agradecida del Señor. Y que mientras estábamos predicando, pensó, es verdad, yo tengo que darle gracias a Dios. Yo tengo tantas cosas por las cuales darle gracias al Señor. Yo voy a dejar la queja, porque cada queja es una alabanza, como decía un predicador desde este púlpito, cada queja nuestra es una alabanza a Satanás. ¿Por qué tanta queja? Si llueve, queja. Si no llueve, queja. Si el gobierno habla, queja. Si no habla, queja. Si tenemos trabajo, nos quejamos del trabajo. Si no tenemos trabajo, también nos quejamos. Si tenemos un jefe que es muy suave, nos quejamos. Y si es muy duro, también nos quejamos. Hermanos, vamos, si la palabra cabe, no solamente a reprender la queja, vamos a eliminar en el nombre de Jesús la queja de nuestro vocabulario. La palabra de Dios nos insta en esta mañana que nuestras oraciones tienen que ser con acción de gracias. De gracias por ese patrón, de gracias por ese trabajo, de gracias por ese profesor de la universidad, de gracias por esa situación, de gracias por esa enfermedad. Repito, eso parece una hipocresía, pero es un mandato de las Escrituras.
Dios quiere ver creyentes que tengan corazones agradecidos. Ese familiar que está enfermo, atrévase a dar gracias, atrévase a dar gracias por ese familiar agradecido. Yo he conocido personas, perdónenme que me tome 2 minutos más, siga dando gracias ahí al Señor. Yo he conocido personas a través de mis años como pastores que la he visto casi harapientos. Y hoy los veo bien vestidos, comiendo, en carro, con empleo, y nunca dan un testimonio. ¿Sabe cómo se llama eso? Ingratitud delante del Señor. A veces tenemos que esperar tiempo para que una persona nos diga en un culto que va a dar un testimonio. ¿Cuándo fue la última vez que te paraste en público? Dite, yo quiero hablar, yo estoy nerviosa, estoy nervioso, no sé hablar bien, pero yo quiero escribir algo. Yo quiero darle gracias al Señor por algo. Yo quiero darle gracias al Señor por todos mis hijos. Dé gracias de ahí, de donde usted está. Dé gracias al Señor. Yo quiero dar gracias al Señor por todos mis hijos, por mis nietos, por mi esposo, por mi esposa. Lorenzo, ¿tú puedes pasar para que nos dirigen una oración de gracias? Amigo, perdóneme, usted que nos visita en esta mañana, usted también puede convertirse en un hombre, en una mujer que dé gracias a Dios. Pero Dios lo que garantiza es que de quien Él escucha la oración de gratitud es de sus hijos. Si usted quiere convertirse en hijo de Él, conviértase a Jesucristo. Venga a sus pies y acepte con gratitud también el plan de redención. En este momento nosotros no vamos a pedir, nosotros lo que vamos a dar gracias. Esta oración con la que vamos a terminar es una oración de gratitud al Señor. Dios y Padre, adoramos tu nombre en esta mañana, Señor. Aquí en esta reunión de tus hijos, Señor, venimos a adorarte. Hemos venido a glorificarte, Señor. La actitud, oh Padre Santo, de venir delante de ti ahora, Señor, es reconociendo tu autoridad, reconociendo tu poder, reconociendo tu misericordia. Y aquí adelante están hijos tuyos que han venido, Señor, a decirte gracias. Padre, muchas gracias por la bendición que nos ha dado hasta este momento. Nuestra vida es una bendición, Señor, y queremos expresártelo en este momento, que estamos agradecidos por la vida que nos ha dado hasta este momento. Gloria sea tu nombre, Señor, porque ciertamente algunos hemos tenido dificultades. Hay familiares que están enfermos, Señor. Hay problemas económicos, hay problemas de diferentes tipos. Pero gracias a ti, Señor, porque en ti nos fortalecemos en este día, Señor. Porque tú nos has enseñado, Padre Santo, que en las dificultades nuestra vida se fortalece. Oh Dios de los cielos, hoy venimos a ti en una expresión de gratitud, en una expresión, Señor, de agradecimiento. Venimos en humillación, oh Padre Santo, Padre, para expresarte que todo lo que has hecho tú en nuestras vidas hasta este momento ha sido para nuestra bendición. Estamos bendecidos porque estamos en tu casa. Estamos bendecidos porque tú nos has hablado en este día. Estamos bendecidos porque nuestra vida será diferente para tu gloria y para tu honra en este día, Señor. Oh Señor, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por tomar tiempo para hablarnos. Muchas gracias por tomar tiempo para edificarnos. Muchas gracias, Padre Santo, porque hoy dependemos de ti absolutamente. Gracias, Dios, por tu palabra de hoy, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, te damos en esta mañana por esta joven tuya, Señor,
que tú has llamado, oh Dios, para tu servicio. Gracias por el oh Dios. Gracias por su vida y por lo que tú estás haciendo con ella y lo que hará de ahora en adelante. También te damos gracias por Paola, Señor, por Luz Stephanie, Señor. Gracias por su vida, Señor. Son jóvenes tuyas, Señor, que tú la has escogido para la alabanza de tu gloria, Padre Santo. Y lo que ellas harán de ahora en adelante glorificará y exaltará tu santo y bendito nombre. Desde aquí, Señor, la única petición que hacemos a ti, oh Dios, es que las guíe en todo lo que ya van a hacer de ahora en adelante. Gracias por esta congregación, oh Señor, y no quiero dejar en este momento de darte gracias por la vida del pastor, Señor. Gracias, oh Padre Santo, porque visiblemente tú nos has mostrado la obra en su vida, Señor. Gloria sea tu nombre, alabado sea, Señor, por tu gran misericordia y por tu amor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.